La siguiente conferencia se llama ¿Cómo se maneja población infantil en el contexto de comunidad?, a cargo del psicólogo Sergio Andrés Lara Cortés. Sergio Andrés es psicólogo especialista en psicología clínica infantil, adolescencia y familia, egresado de la Conrad Lawrence Fundación Universitaria en Bogotá, con experiencia en intervención individual y grupal. Asimismo, en la aplicación del enfoque ABA y la inclusión desde el año 2011 en entrenamiento de análisis conductual aplicado por parte del BCBA George García en la misma fundación. Betsaida Fuentes y Alberto León de Abatec de Boston. Sergio ha sido ponente de póster sobre investigación del Congreso Anual de Autismo en San Juan de Puerto Rico en 2017 y se desempeña como coordinador del programa de ABA Autismo en la Socormen desde el año 2016. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por tu presentación y a todos muy buenos días. El día de hoy quiero compartir una ponencia que ha sido producto de un trabajo que he realizado durante unos meses atrás, y trata sobre el manejo del comportamiento en la población infantil. De antemano me excuso porque voy a anticiparme, yo trabajo mucho con la población del espectro autista. Sin embargo, quiero darle un enfoque o quiero enmarcarlo hacia la población infantil, independiente si tiene un diagnóstico o no. Nosotros simplemente estudiamos el manejo del comportamiento en el humano, por tal razón quiero anticipar esta situación. Para ello, quiero, si les hablamos de la presentación. Para ello quiero presentarles un video que se llama así, Introducción a un mundo de superhéroes. Introducción a un mundo de superhéroes, para lo cual vamos a aplicar el siguiente video. Pero tienes que visualizar esto. ¿Cómo les pareció el video? Primeramente, yo quería compartirlo con ustedes por la siguiente razón. Este es un grupo de hecho en este momento que se está armando en Estados Unidos, el cual pretende mostrar, digamos, cuáles son las habilidades o cuáles son lo que llaman ellos superpoderes en el caso del trastorno del espectro autista. Sin embargo, vuelvo y les repito, lo que quiero traer a colación aquí es cada una de las personas tiene una habilidad particular, ¿sí? Y esta ponencia está dirigida, o el objetivo que pretende es mostrar cuáles son cada una de las destrezas que nosotros podemos llegar a tener, e inclusive de qué situaciones nosotros podemos percibir frente a las demás personas con las que nosotros interactuamos y tenemos día a día, como en este caso de los niños, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, son de verdad, tal y como lo dice, son superpoderes. Aquí vemos una persona que está enfatizada y que tiene toda la atención dirigida, por ejemplo, para hacer maquetas, como hay personas que son supremamente maravillosas para trabajar en el tema de matemáticas, hay gente que es espectacular para manejar el tema de literatura. Cada uno tiene una destreza particular, y en la medida que nosotros empezamos a incrementar la percepción de aquellas situaciones que son de todas esas habilidades,
la probabilidad de que nosotros tenemos de interactuar con ellos de una manera socialmente aceptada es mucho mayor. ¿Listo? Entonces, listo, se llama manejo de población infantil en el contexto de la comunidad. Y es que es chistoso este título, porque paradójicamente muchas veces yo no trabajo sobre el manejo del niño. Lo que yo quiero traer aquí a colación es que nosotros intervenimos más que sobre un niño, sobre todas las variables con las que interactúa con el niño, es decir, sobre el ambiente en el cual se rodea este niño. Sigamos. El tema surge de la necesidad de realizar una intervención que comprende la interacción de las variables del ambiente con el individuo, ¿sí? Pero entonces, está bien, todo el tiempo estamos hablando de las variables del ambiente, de cómo el ambiente influye, pero quiero que lo tratemos un poco, quiero que ustedes piensen un poco acerca de cómo realmente un ambiente puede influir en ustedes. Entonces, les voy a poner los siguientes ejemplos. De hecho, yo empecé a recibirlos en este momento, al comienzo de la jornada, y quiero que lo piensen. Si yo los hubiera recibido con buenos días, siga, por favor, entra rápido, ¿ustedes hubieran tenido el mismo comportamiento que tienen ahora? Lo más probable es que no. Fíjense que el solo hecho de dar un saludo, de dar una cordial bienvenida, de dar una sonrisa, genera un cambio en todas las personas, ¿sí? Su actitud es un antecedente totalmente importante para lo que surge durante toda una jornada, durante todo un día, ¿sí? Ahora piénsenlo en los chicos con los que nosotros interactuamos, en nuestros niños. Si nosotros tenemos una actitud totalmente displicente, si nosotros no los saludamos, no sonreímos, no actuamos, ¿cómo creen que va a ser el comportamiento de ellos? Por ende, fíjense que las variables del ambiente sí son los que determinan una conducta particular. Ahora, vayamos a un ejemplo un poco más cotidiano. Hace no mucho hablaba con mi jefe y decía, cuando uno se va a la costa, por ejemplo, uno va a un sitio donde tiene un mar, donde playa, brisa y mar, los humanos se comportan de una manera diferente, son mucho más tranquilos, son mucho más sonrientes, tienen una forma específica de comportarse. De la misma manera surge cuando van al interior, cuando personas que por ejemplo van a mi tierra, van a Bogotá, tienen un comportamiento totalmente distinto. Uno los ve y la forma como empiezan a interactuar, como empiezan a hablar, empieza a bajar, ¿sí? La cosa como, venga, vamos a salir. No, la verdad yo prefiero estar aquí. Entonces sus comportamientos empiezan a ser distintos. Y me voy a salir un poco del contexto científico. Lo dicen, la energía acá es un poco más pesada, ¿no? Pero fíjense que eso que nosotros ponemos entre comillas, esa energía depende de las variables que nosotros pongamos en el ambiente. Ahora, pensémoslo en un contexto escolar, pensémoslo en un contexto educativo, donde nosotros generemos un ambiente que sea mucho más enriquecido, así se llama, que sea más enriquecido en reforzadores, un ambiente que sea totalmente grato, la probabilidad de que haya un comportamiento socialmente aceptado es mucho mayor. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Creíble o no creíble? No, esto de hecho está amparado bajo un centro científico en el cual ustedes van a ver a continuación. Entonces, dar un paso orientado a diseñar o crear un mundo totalmente asequible para todos. Esa es la idea a la cual nosotros queremos llegar. Siguiente. La idea también es prevenir eventos excluyentes y hirientes para las familias. Día a día tengo la oportunidad de encontrarme con varios padres de familia y encontrarme ante situaciones bastante complicadas, ¿sí? Me he encontrado con padres que normalmente me dicen, oiga, me he acercado aproximadamente a 25 colegios, de los cuales todos me lo han sacado a mi hijo. He tenido mi propia familia, inclusive cuando vamos a realizar una reunión, dicen, venga usted, pero no con el niño, ¿sí? Me dicen, pero bueno, venga, pero solamente 2 minuticos porque ya. Entonces, ese tipo de situaciones, inclusive, tanto verbales como no verbales, porque el solo hecho de generar un gesto con el niño ya es una situación que por sí misma es hiriente, por sí misma es excluyente. Fomentar un ambiente enriquecido para fortalecer la participación social y las habilidades en la niñez, porque si bien es cierto que el comportamiento no solamente estoy hablando de colegio o casa, también existe la comunidad, también existe la calle, también existe la oportunidad, porque es un derecho propio del niño. El niño tiene derecho a ir a un parque, el niño tiene derecho a recrearse. Por ende, se tiene que hacer una preparación para que él pueda estar ahí. Y vuelvo y lo repito, la preparación no solamente radica del niño, sino de todo el ambiente que le rodea. Decrementar el riesgo de generar comportamientos socialmente no aceptados, ¿sí? Porque ahí sí vaya mayor importancia a la situación aquella que puede generar comportamientos
que disminuyan la probabilidad de que sean aceptados a nivel social, ¿sí? Cualquier comportamiento, entendamos comportamiento como un comportamiento alterado como o todo aquello que pueda generar una afectación, un riesgo contra su propia integridad o la de un tercero, o todo comportamiento que no le favorece la participación, que lo tiende a aislar. O, perdón, y todavía más importante aún, cualquier comportamiento que interfiera con el proceso de aprendizaje. Y finalmente, ¿qué es lo que se busca? Sensibilizar a la sociedad de comportamientos en la niñez, ¿sí? Liberando prejuicios sociales y historia de aprendizaje de normalidad o anormalidad. No hay situación más complicada que el concepto de normal o anormal, ¿sí? Es muy chistoso porque la mayoría de no, pues eso es normal. ¿Pero normal en cuanto a qué? No, peor todavía, es anormal. Trae consecuencias bastante complicadas porque categoriza o empieza a rotular, y eso es uno de los primeros principios de la exclusión, ¿sí? Todavía aún rompiendo la idea preformacionista. ¿A qué se refiere el concepto preformacionista? Con preformacionista se refiere a la idea o al concepto que se tenía del infante como un adulto en miniatura, ¿sí? Y quiero detenerme en este punto porque es importante que nosotros, cualquiera de nosotros los que estemos acá, no demos por hecho nada. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos interviniendo con un niño. Nunca demos por hecho nada. Es que él debería ya saber cómo son las cosas, él debería ya tender la cama, él debería ya hacer las tareas solo, porque claro, ya él debería. No, nunca den por hecho nada, él debería ya entenderme. ¿Es que acaso no es lógico? Eso es algo que yo escucho con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, les voy a pedir el favor, voy a hacer un ejercicio simple y por eso me hice aquí arriba más que otra cosa. Y es, veamos cómo es. Díganme una definición. Yo hago este ejemplo mucho con mis terapeutas, con mis profesionales que con tanto que yo tengo acá. Denme un ejemplo de qué es caminar. Ay, eso lo conoce. Dime, Son. Desplazarse de un lado a otro. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Esto es caminar, porque me estoy desplazando de un lado a otro. ¿Será? ¿Qué otra cosa será? Ok, alternando los pies. Esto es caminar. Mirando hacia adelante. Ok. Miren, ¿por qué quiero decir eso? Cuando uno trabaja, nosotros trabajamos con un enfoque que se llama análisis del comportamiento aplicado, y parte bajo el principio que nosotros tenemos que definir cada conducta. Pero entonces, vuelvo y lo repito, no voy a hablarles de definición operacional porque eso es algo que vamos a tratar en la siguiente ponencia. Pero lo que sí quiero que tengan muy claro es que nunca den por hecho nada, ¿sí? Miren, no hace mucho yo tuve la oportunidad de estar en un restaurante y fue una situación muy incómoda. La verdad me tenía muy molesto porque yo veía a un papá que le decía a un niño desde lejos: siéntese, pero siéntese, oiga, siéntese hermano, pero siéntese. Entonces yo decía, y lo decía como a 4 metros, ¿no? ¿Qué se siente? Ok, pero ¿qué le hace pensar realmente que un niño aproximadamente de 2 a 3 años entiende el concepto de sentarse bajo una situación determinada? ¿Qué es lo que es importante y lo que yo espero? Y bueno, le acudo ya a su nivel, es que haga contingente la instrucción verbal como una acción, ¿sí? En este momento yo no les traigo a colación los pensamientos, ideas, nada por el estilo. Lo que quiero que se entienda es que los niños entienden más por consecuencias de la variable del ambiente con su comportamiento. Entonces, ¿qué se refiere a sentarse? Que hubiera sido espectacular por parte del papá. Siéntate, no lo hace, listo. Sentarse es esto es sentarse, ¿sí? Sentarse no significa que tú ya deberías saber, no, es que hay una conducta que está asociada a la instrucción verbal que yo estoy dando. Eso es lo que se está esperando. Entonces, nuevamente, romper esas estructuras sí exige de parte de ustedes que tengan una flexibilidad, que tengan mente abierta, como decía Betsaida, que tengan mente abierta para abrirse a otra posibilidad de entender que las cosas radican por parte del comportamiento y no de que él ya debería o él pensaría o él, todos los IAS, esos IAS muchas veces no les van a ser funcionales. Y fíjense qué cantidad de consecuencias puede traer a colación este tipo de pensamiento, porque ya el niño debería hacer esto, o sea, empiezan a haber unas malas prácticas que pueden estar asociadas a ello. Empieza a generar mucho tema de frustración, empieza a generar de no sé qué hacer.
Y perdónenme, nuevamente voy a recalcar con el siguiente ejemplo porque eso es lo que me da pauta para toda la ponencia de continuidad. Yo he hecho este ejemplo también con algunos padres y quiero compartirlos con ustedes. Vamos a imaginarnos que nos vamos de viaje, ¿listo? Nos montamos en el avión. La primera pregunta que ustedes me harían es que ¿para dónde vamos? Exactamente. ¿Saben qué? No les voy a decir. Simplemente siéntense. Voy a empezar. Siéntense. Empieza a rodar el avión y empieza a andar. Y sigue 1 hora, sigue 2 horas. Pero venga, yo quiero ir al baño. No, siéntese. Y espera. Y por favor, en silencio. Ok, pasan 3 horas, pasan 4 horas. Pero, y ¿ustedes qué empiezan a hacer? Ok, pero ¿para dónde vamos? Pero ¿usted para dónde me está llevando? Se sienta y se calla. ¿Listo? Vamos a 5 horas, 6 horas. Se vino bien, lo dice, yo sé. ¿Cómo se sienten? Qué sensación tan terrible. ¿Sí? Qué sensación tan impotente. Fíjense todo lo que nosotros podemos hacer, o sea, cómo el ambiente empieza a generar un comportamiento en nosotros. Y cómo no, usted ya tiene que saber que tienen que estar bien portados. Usted, entre comillas, no tienen por qué saber nada, ¿sí? Ustedes no van explorando. No hay mejor maestro, con todo respeto obviamente a los maestros, pero no hay mejor maestro que el mismo niño. El mismo niño es el que les da las pautas para saber cómo van a operar. Ellos son unos maestros increíbles. Continuamos. Para hacer esta ponencia, ¿qué fue lo que yo hice para poderles comentar? Quise averiguar cómo van todos los países de América Latina. Queremos ver para dónde podemos llegar, ¿sí? Pero primero demos esos 2 pautas. Nosotros debemos mejorar en muchas cosas. Yo creo que la respuesta, si no estuviéramos acá, la respuesta sería afirmativa. Pero vamos a ver cómo están los otros países, para lo cual yo hice una revisión documental, ¿sí? Basada en cuatro bases específicas. En una revisión literaria basada en la Journal, en la JAWA, en la Journal of Applied Behavioral Analysis, en la revista latinoamericana de psicología, en la enciclopedia of Autism Spectrum Disorder y en la Journal of Autism and Development Disorder. Entonces, en esas bases de datos extraje varios artículos, de hecho 376. Y lo que hice fue categorizar desde el año 2000 hasta el 2019 para ver qué es lo que se ha hecho, cómo está pasando, cómo se hacen las investigaciones o cómo se hace con el comportamiento en toda América Latina. Para lo cual, pues digamos que yo quería compartir lo siguiente. Uno, me di cuenta de que en Colombia los estudios sobre el manejo del comportamiento, pese a que sí hay estudios, pero no son adaptados. Primero, son escasos en comparación a Estados Unidos y en el caso de países de la Unión Europea, como en el caso de España, ¿sí? Pero, por ejemplo, mire, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Perú, Haití, Costa Rica, ¿sí? Los estudios son escasos en comparación a estos países y adicionalmente no están siendo ajustados a las variables propias de la cultura, ¿sí? Hay categorías específicas de la cultura, y cultura entiéndase como conjunto de creencias y costumbres dirigidas en un grupo, en una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos estudios que dicen, bueno, podemos estudiar o manejar el comportamiento, pero entran en choque o entran en barrera con muchos de los procedimientos para manejar el comportamiento. Esto es algo que nosotros vivimos día a día cuando le decimos a un papá, venga, colabore, vamos a hacer esto, cuando él haga esto, usted no haga esto. ¿Y cómo reacciona el papá? Pero es que está sufriendo, pero es que está haciendo, pero es que piensa que él siente que él debería ya saber. Entonces empiezan y entran los choques, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención. Sigamos. Este es un mapa que realicé, de hecho, de las investigaciones que abordaban. Y dense cuenta, vamos a ver de América Latina qué investigaciones o qué estudios se han realizado. En México han tenido muy buenos estudios. Me es más fácil decir cuáles se tienen, más cuáles son escasos los estudios ajustados para el manejo del comportamiento. Lo que es México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se tienen muy fuertes. Paraguay se asocia con Uruguay y digamos que comparten ciertos estudios. Pero todo lo que ustedes ven prácticamente en Bolivia que es prácticamente cero, ¿sí? Si ustedes lo ven, este mapa es muy diciente porque es un problema que se está viendo día a día, ¿sí? El tema del comportamiento es algo que
que llama la atención, y vuelvo y le repito, independiente de que haya un diagnóstico por el área de salud o no, es una preocupación, porque imagínense lo que es un niño que tiene dificultad para aprender, un niño que tiene una dificultad para asociarse con sus pares, ¿sí? Imagínense lo que es un niño que está siendo totalmente excluido de diferentes zonas y no solamente de contextos escolares. Es un riesgo y es algo que de hecho está llamando mucho la atención. Y de paso le doy algunos otros datos. Se considera como una alarma mundial, porque ya desde el Fondo Monetario Internacional han entregado una cantidad de dinero que no les voy a decir cuántos ceros son, pero es alarmante. Y el tema del comportamiento es un problema que ya se volvió prácticamente una pandemia, ¿sí? Que no saben, peor todavía, que todavía no saben cómo abordarlo, ¿sí? Hoy en día desde el área de salud muchos especialistas me dicen, pero por favor, colabórenme, no sé cómo hacer para intervenir este niño. Entonces les traigo a colación porque ya vamos a retomar. Siguiente. Entonces, los estudios de países latinoamericanos son basados en la propia comunidad, ¿sí? Pero lo que yo les decía, no solamente en la comunidad de ABA de Applied Behavioral Analysis, de los analistas de la conducta, estudios de comportamiento, pero no hay unos estudios suficientes que interactúen entre variables propias de la cultura con estudios sobre el comportamiento humano y en niñez, lo cual, como les dije, genera choques donde en el contexto en que se desenvuelve no se crea ya prácticamente como una barrera continua. Miren, les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo extraído de la página de la ONU, donde refiere miles de niños acusados en África de brujería por tener autismo, síndrome de Down, problemas físicos pequeños y visibles para el mundo. Fíjense hasta qué punto el desconocimiento y no hablar de problemas comportamentales lleva consigo creencias que son bastante hirientes y maltratantes para la población infantil. Ha generado como consecuencias también intervenciones sin evidencia científica. Tengo entendido que para el mes de abril inclusive, y para esta semana también, yo lo sé, se han hecho una serie de conferencias donde hacen intervenciones en manejos de comportamiento por medio de sustancias que no tienen tenido evidencia científica, y que por el contrario, por ejemplo, la Liga Colombiana de Autismo pegó el grito en el cielo y dijo, oiga, esperen, eso no se debe utilizar y puede generar, por el contrario, un evento mucho más adverso en las personas, en los niños que tienen un problema de comportamiento. Prácticas sin condiciones éticas y maltratantes. Como yo sé que a mí me educaron así, como toda mi vida a mí me enseñaron así, entonces yo también lo voy a hacer con mi hijo. Y esa idea es muy complicada, porque si bien es cierto que uno es ser de bien, y lo pongo entre comillas porque ¿quién es aquí para ayudar? Puede llevar a pensar, bueno, si a mí me enseñaron con a punta de mi varita, de la varita le ponen hasta nombre y demás, pues el niño también aprenderá con varitas y aprenderá con ladrillos y aprenderá con muchas otras cosas. Y ya nos hemos dado cuenta que las cosas no funcionan así. El incremento de la desinformación o mitos relacionados con la niñez, diagnósticos y manejo de comportamiento, tal cual. Entre más pasa el tiempo y más desconocimiento hay y no se hagan estudios, la probabilidad de la desinformación es mucho mayor, ¿sí? Día a día tengo la posibilidad de intervenir, por ejemplo, en contextos escolares donde dice, bueno, si él tiene diagnóstico de autismo, qué bueno, porque pues es el niño genio y pues dejémoslo aparte y saquémoslo, porque ya él tiene muchas habilidades que puede paradójicamente lo está sobreestimando, pero lo está excluyendo. O peor todavía, lo subestima y también lo excluye por lo mismo. No, como tiene autismo, entonces saquémoslo porque no va a poder interactuar con sus pares. Sí, todavía más complicado. Del grupo de artículos que digamos que tuve la oportunidad de ver, los categoricé, digamos que los agrupé en ciertas categorías que me llamaron la atención para poder compartirlos con ustedes. Uno en especial que se llama Green Charmer, ¿sí? En el 2010, hablaba de la intervención en preescolares, sí, pero lo que es interesante de la intervención en preescolares es que evidencia la intervención la intervención desde la comunidad es mucho más efectiva que en el propio niño. Y bueno, 2010, pero estos estudios de hecho están referidos desde un señor que se llama Ivar Lovaas en 1970, o sea, digamos que retoman los estudios de él y se da cuenta que en la medida que nosotros identificamos las variables de las personas con las que interactúan con el niño, es mucho más probable que haya una efectividad en su comportamiento, que tenga comportamientos socialmente deseables. Y hago otra pausa y otro paréntesis acá.
miren, también háganlo para con ustedes, ¿sí? Hay una cosa en psicología que se llama depresión, ¿sí? Y depresión entiéndase como la falta de reforzadores en su ambiente. Si nosotros solamente percibimos que no hay nada que nos motive, no hay nada que nos guste, oiga, pero es que yo tengo niños que todos son problemas. Me pasa mucho con las familias con las que yo atiendo. Cuénteme, ¿cómo es su hijo? No, él es tenaz, él es berrinchoso, llora, grita, patea, escupe, patea. Me da un repertorio de comportamientos bastante amplio. Cuando yo le pregunto a ellos, venga, mencióneme una conducta que yo digo, oiga, qué buena habilidad que tiene él, es como si les pusiera un freno en seco, no sé por qué. ¿Sí? Le digo, comportamientos inadecuados, patea, escupe, araña, se tira al piso, llora, grita. Cuando le digo, listo, mencióneme algo bueno, es tierno. Ok, pero bueno, listo, dígame algo más que tenga él, Si nosotros empezamos a percibir la cantidad de habilidades que puede tener un sujeto, una persona, y vuelvo y lo repito, inclusive ni siquiera niño, de su pareja, de su familia, de esto, empezamos a percibir cualquier situación que está sujeta a que nosotros podamos reforzar, pues la probabilidad de que nosotros también tengamos salud mental es mucho mayor, porque empezamos a percibir mucho más los reforzadores, más que las situaciones que nos puedan incomodar. Me pasa también con compañeros de trabajo, me dicen, oye, ¿cómo el trabajo? Penas, terrible, gravísimo, no, qué estrés. Pero bueno, muy pocas veces uno cuando se encuentra, no, sabe que bien, mire que me siento orgulloso, tuve este logro, oiga, la gente que yo tengo es muy especial. Entonces, dense cuenta que la percepción que uno va generando, que uno va teniendo, incrementa la probabilidad de que tenga comportamientos mucho más aceptables hacia otra persona. Continúo. Esta imagen yo la extraje de la comunidad de ABA Internacional, del ICBI, donde dice dónde se puede aplicar intervención con niños. Y lo define, miren, parte en la casa, lo señalo por lado. En el contexto de la casa, en el colegio, en la comunidad, inclusive en clínicas, ¿sí? En el vecindario, en hospitales. Este tipo de contextos son por los cuales nosotros podemos identificar por dónde podemos trabajar con niños, enmarcado bajo estos tres áreas grandes macros, ¿sí? El contexto académico, la comunidad, la familia. Continúo, por favor. Y fue curioso también encontrarme con varias situaciones que quiero compartir con ustedes. La reglamentación que pasa en los países, ¿sí? Veamos un poco, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿qué es lo que pasa? En Argentina está la ley 27043, ¿sí? Donde es el abordaje, por ejemplo, para el caso del trastorno del espectro autista, pero ya es una ley, ¿sí? Y se hacen muchas investigaciones, hay centros especializados, el rubro al cual se le dirige en Argentina es muy bueno, es muy interesante. Yo diría, estos son ejemplos a los cuales nosotros podemos llegar. Y yo necesito, por ejemplo, que toda la población como política y de políticas financieras puedan identificarlo, porque sí se puede. Continúo, por favor. En el caso de Puerto Rico, en el 2012 se estableció una política que se llama Ley Vida, ¿sí? Vida entendida como bienestar, integración y desarrollo de las personas, en el caso de autismo nuevamente. Igual, ya es una ley, lo hicieron inclusive desde el 2012, un poco antes. En Perú se reglamenta con la ley 30150 para la protección del trastorno del espectro autista, ¿no? En el año 2015. Lo que fue interesante de estos países es que se empezaron a dar cuenta la intervención más efectiva está en el ambiente que lo rodea a un niño, y empezaron a integrar ministerios para que les pueda fortalecer su intervención. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Transportes. Entonces, ¿qué hacía el Ministerio de Transporte en estos países? Identificaba identificaba a los chicos que tenían un diagnóstico en específico, se empezaban a documentar mucho más. En el caso de autismo, por ejemplo, si sabían que tenían una dificultad o eran hipersensibles ante los ruidos, el Ministerio de Transportes prohibía una zona donde no debía tener pito, claxon. Entonces eso fue un primer aporte bastante interesante. En México, el expresidente Enrique Peña Nieto promulga la ley de protección con autismo. Nuevamente, lo interesante de este punto es que ya integra las otras secretarías. No solamente está la Secretaría de Transporte, sino la de Salud, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación, ¿sí? Se dieron cuenta que la medida en que empiezan a trabajar mucho más sobre las diferentes áreas en las cuales un humano puede interactuar, va a ser mucho más efectivo su adaptación. Y bueno, aquí en Colombia, ¿qué pasó? En Colombia ese es un punto, todavía no tenemos una ley en específico, ¿sí? En el 2015 se crea junto con el Instituto Tecnológico de Ciencias de la Salud, cogen a los mayores peritos
y empiecen a identificar, por ejemplo, para el caso del autismo, qué es lo que debemos hacer con ellos, cómo podemos trabajar, y se crea el protocolo, situación que nos ha favorecido en términos de que, bueno, ya han sido visibles, pero no es una ley, ¿sí? No se ha creado como un estamento, y eso ha tenido consecuencias gravísimas. Y peor todavía, dentro del protocolo no digamos que se ha validado, pero se excluye otro tipo de situaciones referentes al comportamiento. Si no es autismo, no puedo hacer otro tipo de intervención, ya tenemos que ir ampliándonos. Y bueno, en referencia al tema de la inclusión educativa, por ejemplo, el abordaje en el decreto 1421 del año 2017, el cual mi anterior ponente expuso muy acertadamente. Para el caso, para fortalecer la participación en la sociedad, ¿sí? Se hace uso de un estudio que habla de Dorothy Clay y Cossilot, el uso de programas de internet para la preparación de entrevistas en la vida laboral, ¿sí? Con personas con o sin diagnóstico. Son programas que yo quise traer a colación porque no son portales gratuitos, son de fácil acceso, se pueden utilizar, que pueden ser favorables para la preparación para la vida laboral. Continúo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por medio de procedimientos de moldeamiento y modelamiento, es decir, se muestra en un video cuál es la respuesta efectiva, cuál no se debe ser, si tú tienes un error, se devuelve hasta que por medio de tareas discriminadas o ensayos discretos se empieza a generar una habilidad específica para el caso de entrevistas de trabajo. Entonces, sí que se entrenaba precisamente habilidades sociales y una respuesta verbal efectiva de las competencias propias. Esta es la gráfica que mostraba el estudio de cómo tenía efectividad el tratamiento referente a las habilidades sociales y respuestas verbales efectivas con el uso del programa del portal gratuito y uso de realidad virtual y sin el uso del aprendedor, o sea, el grupo control. Bueno, esta es la gráfica precisamente extraída del mismo artículo, cómo la persona, por ejemplo, con el uso de realidad virtual de las gafas, empezaban a introducirse en el contexto sin estar, se preparaban y se iban empezando a moldear. En septiembre del 2017, pues precisamente extraído de la enciclopedia de Autism Spectrum Disorder, Carol Megan en la Universidad de Illinois hacen entrenamiento a familia con jóvenes con autismo para prepararlos para los servicios laborales también. Y también les añado otra investigación que me llamó mucho la atención, y es familias que estuvieron en la vida militar con niños con el trastorno del espectro autista. Vuelvo y te repito, lo que me llama la atención de este tipo de investigaciones es que identificaban las variables propias de la familia, cómo influían sobre el comportamiento de los niños. Otra investigación también que quise traer a colación aquí de la revisión documental categorizada era el uso del sistema de comunicación alternativa por medio de PECs. No sé si lo hayan escuchado todos acá. ¿Sí? El sistema de intercambio de fichas, ¿sí? De comunicación por intercambio de fichas y aplicados en el contexto de comunidad. Entonces, esto lo hace Alisa Renberg, Laura Edison en la Universidad de Claremont. Entonces, veamos un ejemplo, siguiente por favor, un ejemplo de cómo lo hacen en una comunidad. ¿Sí? Piensen ustedes, o sea, ni siquiera hay que hacer una investigación para poder hacer uso de un sistema de comunicación alternativo. Y vuelvo y le repito, no solamente en el caso de autismo, en el caso, por ejemplo, de personas también con sordera o hipoacusia en general, también son aplicables un sistema de comunicación alternativo. Este es un ejemplo también utilizado en España, en el que hay 26 restaurantes que empiezan a hacer uso en el menú de PECs, utilizan imágenes para poderse comunicar y solicitar. No vayamos tan lejos, no vayamos a España. La semana antepasada, en la Feria del Libro en Bogotá, crearon talleres para diseñar libros bajo el sistema de PECs. ¿Sí? No vayamos tan lejos, ya aquí también se está implementando y eso es algo que favorece el aprendizaje de cualquier niño. Y que busca precisamente incrementar la independencia, buscar varias redes que tengan de fácil accesibilidad, ¿sí? Y programas de sensibilización para el trastorno de espectro autista, como por ejemplo el siguiente que les quiero compartir. Hay dos programas que no sé si ustedes lo hayan visto. Hay uno, que está aquí con nosotros, se llama Pablo. Este lo crearon el año pasado para el mes del autismo. Y lo traje a colación porque me llamó mucho la atención. Tengo una amiga cercana que decía, oye, yo tengo una hija que en el grupo donde está estudiando tiene un niño que tiene un diagnóstico de comportamiento. Y ella decía, es como Pablo.
Cuando yo empecé a ver la serie me llamó mucho la atención porque no solamente refiere al trastorno del espectro autista, sino que refiere qué es lo que deben hacer los compañeritos, les modelan qué deben hacer los compañeros o cómo se deben comportar con él, ¿sí? Si hay, por ejemplo, un comportamiento alterado, supremamente exacerbado, gritos, llantos, esto, mostraban, ok, les ayudan a entender por qué lo está haciendo y les modelan cómo deberían comportarse ante una situación como esta. Y este otro, ¿alguno de ustedes vio Plaza Sésamo? Sí, yo creo que no parte de entre bueno, se creó un nuevo personaje que de hecho también tiene el diagnóstico de autismo. Y vuelvo y le repito, más allá de que marque la característica, digamos, la forma en cómo es el autismo, lo que es interesante de los programas es que modela el comportamiento de las personas que le rodean al niño que tiene autismo. ¿Sí? Lo que la compartir. Sí. Entonces, en el caso de entrenamiento a padres, digamos que una parte del éxito de las intervenciones con los niños es la intervención con familia, intervención con docentes también. ¿Sí? Este es un estudio que tuvo Jennifer Premo, basado en la identificación de variables familiares para intervenir comportamientos alterados. Este es otro ejemplo que utilizan para el caso de autismo o niños que tienen problemas. Niños y adultos, ¿saben? También lo utilizan para el caso de Alzheimer, el caso de adultez mayor. El proyecto GMAP y Angel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Identifican al niño con un GPS y previenen en el caso de que haya pérdida. Siempre lo identifican en cualquier parte del mundo donde esté. Entrenamiento en habilidades sociales con PVMI. ¿Qué quiere decir esto? Modelamiento por medio de videos, ¿sí? Que son de fácil acceso y son gratuitos. Vuelvo y le repito, no son de difícil acceso. Es curioso, me da risa porque mucha gente dice, no, el uso del celular es terrible, es grave, esto. Yo diría, ok, vale, el uso del celular es algo polémico, pero no, lo importante no es lo malo no son las tecnologías, es cómo saber usarlas, ¿sí? Entonces, fíjense que las tecnologías pueden ser funcionales porque un celular, por ejemplo, podría dar videos portátiles y son de fácil acceso y son gratuitos, ¿sí? Otra investigación, el caso del 27 de septiembre del 2018, eso pasó hace nada. El uso de intervenciones conductuales multicomponentes para promover la actividad física en adolescentes con autismo. La quise traer a colación porque me pareció muy buen ejemplo, muy lejano, hecho por fisioterapeutas. Aquí también en Bucaramanga pasa, hay momentos en que hacen actividad física, de aeróbicos, empiezan a hacer programas de actividad física en la comunidad. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? En Estados Unidos están haciendo también lo mismo, pero involucraban a los niños, ¿sí? Es decir, listo, vamos a hacer aeróbicos, no tienen que hacer completo todos los pasos, pero el solo hecho de que esté presente ya da oportunidad para tener una inclusión. Y fue fortalecido porque imagínense lo que es un niño que todo el tiempo esté en casa, ¿sí? Empieza a tener problemas físicos, motores, espantosos, y sin adicionar todo lo social, el hecho de que no puede interactuar, el hecho de que no puede saber cómo se debe comportar en una comunidad. Entonces, esta investigación fue muy interesante porque el solo hecho de que compartan en una ciclovía, el solo hecho de que ya esté ahí integrado a la comunidad, los sensibiliza, empieza a tener muchas mayores aproximaciones a esa comunidad y empieza a saber cómo debe comportarse y cómo no debe comportarse. Porque si no se expone, pues imagínense, si uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, si uno no se expone a la sociedad, pues en el momento no se va a preparar nunca. Entonces, muchos papás optan por lo general porque si no, es mejor que no salga. No, por el contrario, salga, ¿sí? Siempre se debe mantener los parámetros de seguridad, nunca se va a exponer a un niño, claro está, yo entiendo, porque ellos no pueden, muchos de ellos, por ejemplo, no dimensionan consecuencias. Siempre se debe tener todos los valores de seguridad que ustedes puedan implementar. Pero si los llevamos a comunidad, no hay intervención más efectiva que esa. ¿Listo? Modificar la estructura de toda la comunidad, es decir, se prepara toda la comunidad. En ese estudio fue interesante porque lo que hacían era una preparación a toda la comunidad para decir, vamos a hacer esto, pero en compañía de ellos. Y cada vez que ustedes hagan, entonces les enseñaban cómo hacer ignoring y les enseñaban cómo hacer extinción de conductas inadecuadas. Entonces fue muy interesante. Sí. No vayamos tan lejos. En el caso de Florida, empezaron a hacer entrenamiento a los policías de Estados Unidos para la intervención con el autismo, ¿sí? Yo diría que qué diera yo porque una gente de policía estuviera aquí también y pudiera entrenarse y hablar de él. También los entrenaban para poder identificarlos a ellos, ¿sí? No solamente el caso de autismo, vuelvo y lo repito,
también identificaban chicos con síndrome de Down, con problemas comportamentales, o en el caso también de trastornos emocionales. Y empezaban a decir, bueno, ya sabe cómo intervenir ante una crisis de vida, ¿sí? No hace mucho también se mostraron un video donde un agente de policía implementó un procedimiento muy inadecuado, ¿no? Y de ahí surge la necesidad, oiga, primero tenemos que prepararnos para poder hacer una intervención, ¿sí? Si uno no sabe qué intervenir, cómo hacerlo, mejor que, si uno no sabe es mejor que omita, porque puede hacer un daño más que un bien. Continúa. En España también lo hicieron, ¿sí? Información de autismo a la policía municipal de Pamplona. Y fíjense ya cómo empiezan a implementar el sistema de PECs, de comunicación de cambio de fichas. En el sistema educativo, ¿sí? Se encuentra el uso de tecnologías que favorecen la adaptabilidad y que son de acceso gratuito. Les comparto unas que me llamaron la atención: el autism.me, Pipo, Bordermaker, Alibu y Educaplay. Son portales gratuitos. Y lo mismo, ¿qué utilizan? El mismo sistema de videos, hacen modelamiento y moldeamiento, es decir, modelan cuál es la conducta que se espera, la respuesta efectiva, la destreza que se quiere entrenar, y si llega a cometer un error, porque lo único que tienen que hacer ellos es dar clic y empiezan a justificar. A ellos les es muy llamativo el tema de los videos y las gráficas. Eso es su sistema también de aprendizaje, y les comparte porque no solamente ven los videos, sino saben qué debe hacer, qué no puede hacer. Es una guía que ellos pueden ir teniendo y son gratuitos. ¿Qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que trabajan? Por ejemplo, trabajan el tema de denominación, de discriminación de estímulos, destrezas cognitivas para la relación numérica, discriminación de número-cantidad, resolución de problemas sociales, ¿sí? Modelamiento de habilidades sociales. A las agendas visuales, ¿sí? Nosotros todos tenemos también agendas, manejamos agendas, porque en la medida que tenemos la posibilidad de predecir qué es lo que va a pasar, entre más predicción tengamos sobre nuestro ambiente, mucha mayor probabilidad de regulación vamos a tener. Entonces, en el caso de los niños, utilizan agendas visuales también por medio de pictogramas y imágenes, y ellos mismos pueden tener acceso. Bueno, ya terminé mi actividad, ya limpié mi hogar, ya comí, ya cené, ahora voy a parque, y ellos mismos empiezan a tener predicción sobre lo que van queriendo y empiezan a comunicarlo con las familias. Aplicación para el desarrollo de pictogramas, no es difícil, las imágenes ya de hecho ya están todos, ustedes ven por internet y pueden acceder a cualquiera en el cual un niño quiera comunicarse en el caso de que se requiera. Favorecen también, por ejemplo, programas para la comprensión lectora, la escritura, didáctica, juegos, relaciones de causa-efecto, importante entrenarlos en ellos, ¿sí? Geografía también lo hay. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Generar un ambiente totalmente incluyente para el uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? Y favorecer así las habilidades, ¿sí? En todo contexto. Entonces, quiero darles un ejemplo de algo, por ejemplo, de algo que hicieron en Brasil. Entonces, vamos a video número 2. Se você olhar de perto, vai ver que alguns skates são diferentes dos tradicionais, adaptados para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Tudo começou quando o fisioterapeuta e skatista Esteban realizou o desejo de uma paciente. E eu levei o skate, fiz aí as adaptações que eu tinha em mãos, né, com objetos que eu uso na fisioterapia, com um exercitador elástico. Improvisamos, e a gente foi por uma experiência na rampa de acesso da instituição. E aí, no próprio elevador que ela usa para treino de marcha, ela foi andando e aí abriu esse somzão aí, que vocês sempre estão vendo que ela abre. E aí, de imediato, então, eu pensei, puxa, nessa alegria toda eu preciso levar isso para todo mundo, né? Para todas as crianças que têm deficiência, né? Para poder ter essa experiência, ter essa sensação e quem sabe se identificar como ela se identificou com o esporte. E foi o que ele fez. Começou a pesquisar maneiras de adaptar o skate para os pacientes. Assim, em 2015, nasceu o projeto Skate Anima. E daí também surgiram os craques, tipo o Renan Prásido, de 16 anos. Ele nasceu com paralisia cerebral e sempre fez fisioterapia, mas o esporte mudou a vida dele. Depois que ele começou a andar de skate de verdade, né, ele começou ele é mais feliz, isso é indiscutível. E a evolução motora dele melhorou
tem, ele tem mais vontade de fazer as coisas, ele tem mais estímulo para ir para o andador, ele pede para ir mais. O Renan tá podendo. Um vídeo dele foi compartilhado só pelo Tony Hawk, um dos melhores skatistas do mundo. Todos os pacientes que passam pelo projeto apresentam melhoras. A motivação é essencial, porque o skate acaba encorajando eles a realizar outras coisas, atividades de vida diária, por exemplo, ou de prática diária, porque quando eles se veem conseguindo andar de skate com as informações que a gente fornece, que a gente cria junto com eles, que a gente aprende junto com eles, eles se sentem encorajados a fazer outras coisas, né, que eles precisam no dia a dia, para se tornarem mais autônomos e mais independentes. Bom, muito bom. De 0 a 10, que nota tu dá pra ti? 10. Nota 1000 pra vocês e pra iniciativa. Acho bonito, muito incentivador. Incentiva mais ainda para andar de skate e continuar. Mas é bem legal ver que existem pessoas ainda dispostas a fazerem o bem e ver a humanidade de uma forma diferente, tentar ajudar. Ok, nuevamente como les pareció el video. Es muy interesante, o sea, es interesante el tema de cómo pueden aplicarse las tecnologías para el manejo de la discapacidad. Ahí dice, todos los usuarios han mostrado mejoría significativa, ¿sí? A nivel físico, pero yo le añadiría también a nivel social, ¿sí? Les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué hubo mejoría a nivel social? Ok, muy bien, y su participación en comunidad, ¿qué más vieron? Empezaron a tener amigos muchos. Pero les voy a hacer un ejercicio de observación que me llamó mucho la atención. No sé si se dieron cuenta, no solamente en el niño que emitió una sonrisa de por sí, que ya eso lo vale todo, pero no sé si ustedes se dieron cuenta, la gente que rodeaba a los niños, ¿sí? Estaba pues, como si nada, como si cualquier otra persona estuviera ahí. Digo, mire, qué bonito llegar a ese punto. Eso yo creo que esa sería nuestra proyección, así ya deberíamos llegar. Sí, por favor. Bueno, y quiero compartirles este otro video que están haciendo ahorita en Miami, que también de hecho lo utilizaron y fue base del aeropuerto que tienen en Londres. Entonces, fíjense cómo se puede crear esto. Ojalá el palo negro de aquí pudiera tener un espacio así, pero debemos llegar allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, inicia en Londres y podemos replicar diferentes instancias acá. Pues les repito, muchos de nuestros chicos no tienen por qué saber temas de términos de espera, ¿sí? Eso se enseña, no significa que lo tengan. Para ellos, vamos a esperar 1 hora sentados. Hombre, si no solamente nosotros nos aburrimos, empezamos a utilizar ciertos tipos de tecnologías para distraernos, ¿por qué en el caso de ellos no? Y bueno, miren, independiente, digamos, de que se utilicen tecnologías bastante significativas o que pueden generar un costo, esta es una foto que yo quería compartir con ustedes que también se volvió viral, no sé si ustedes la hayan visto, ¿sí? No sé si lo alcanzan a leer acá, ¿sí? Dice, tengo autismo, sea amable. ¿Cuánto le costó a la mamá hacer este papelito? $1,000, $500. ¿Cuánto habrá costado? Realmente nada, ¿sí? Pero es una estrategia que le puede ayudar para decirle a la comunidad, oiga, puede pasar esto, ¿sí? Siguiente. Y la pregunta y la reflexión que yo quería traer a colación con ustedes es, ¿qué pueden hacer ustedes para con los niños?
¿Okay? Algo que yo diga, oiga, hoy me comprometo a hacer esto. La vez pasada en Bogotá me decían, ok, yo me comprometo a diseñar ciertas imágenes que me pueden favorecer para con nuestros chicos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes qué podrían hacer? Una tecnología que no sea costosísima, que ustedes tengan al alcance. ¿Quién qué piensan? ¿Les doy una ayuda? Miren, con el solo hecho de emitir una sonrisa a un niño que esté bien comportado, es que miren, los niños solamente no pasan desapercibidos cuando están emitiendo comportamientos alterados, pero cuando están juiciosos se vuelven invisibles. Con el solo hecho de que nos comprometamos, que nosotros empezamos a reforzarlos, a empezar a darnos cuenta de qué es lo que hacen bien, eso es incalculable, eso no tiene precio, y empiezan a generar un efecto de inclusión en los niños que ustedes no tienen idea. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.